muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es un placer para mí poder estar compartiendo este estudio. No te estamos... Trabajo. Se está yendo y viniendo. Ajá. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí sí. Entonces decía que este trabajo del análisis de herramientas para el desarrollo del pensamiento computacional surge a partir del trabajo de una tesis de doctorado actualmente en curso, del que soy estudiante en el doctorado en Ciencias de la Educación, dirección de tesis de doctorado del doctor Sergio Augusto Cardona Torres, y de un trabajo articulado con 2 estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, Cristian Camilo Rodríguez y Wilmar Steven Valencia. Para entonces comentar un poco sobre el análisis de estas herramientas, es necesario hacer una aproximación conceptual a lo que es el pensamiento computacional. Es comúnmente encontrar en la literatura y a nivel mundial que inmediatamente se escucha el término pensamiento computacional y se relaciona con la programación. Es así como uno digamos, de los autores bases, es Wien en el 2006, a la cual se le atribuye la socialización como tal del concepto, quien lo define como la capacidad de resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano utilizando los conceptos fundamentales de la informática. Y también pues se le conoce como una base conceptual requerida para resolver problemas a través de algoritmos. A nivel mundial también es reconocido como un campo emergente desde las ciencias de la computación, como un campo emergente desde la tecnología al servicio del sector educativo y que es conocido también como uno de los aprendizajes necesarios para desarrollar las competencias del siglo XXI. Se han identificado alrededor del pensamiento computacional desde el aspecto conceptual, de evaluación y de contexto algunas problemáticas que son evidentes a partir de los estudios de investigación analizados. Por ejemplo, a nivel conceptual, varios autores concluyen que no existe una aceptación consensuada sobre su fundamento conceptual. Como tal, hay una polisemia frente al concepto y se hace también evidente en otros estudios la necesidad que existe de lograr un mayor consenso en este concepto para lograr su integración en diferentes niveles de educación. En cuanto al aspecto de la evaluación, precisamente existen pocos acuerdos sobre las estrategias para evaluar el desarrollo del pensamiento computacional. Diferentes estudios de investigación lo evidencian. Como tal, entonces se deja ver que hay una necesidad de validar a través de procesos de evaluación el nivel de aprendizaje que alcanzan los estudiantes. A nivel Colombia, por ejemplo, se evidencia a partir del COMPES 3988 del 2020 que hay una debilidad en la evaluación y medición de competencias del siglo XXI y allí pues está integrado el pensamiento computacional. A nivel de contexto, entonces, diferentes autores como Chen, Schutz, revelan la necesidad de estudios de investigación sobre su forma de aplicación en diferentes contextos escolares, es decir, la necesidad de estudios prospectivos en diferentes niveles de grado que permitan dar validez a escalas de medición del desarrollo del pensamiento computacional. En cuanto a la metodología usada en este análisis, desde lo cualitativo se aplica la hermenéutica para realizar un análisis de las diferentes fuentes de información. Ello con el propósito de identificar los fundamentos conceptuales y asimismo las herramientas existentes para desarrollar y evaluar el pensamiento computacional. Por lo tanto, desde lo cuantitativo también se hace un análisis descriptivo basado en los atributos definidos para las herramientas de pensamiento computacional o también llamadas plataformas de pensamiento computacional. En cuanto al procedimiento, se hizo una revisión documental que permitió identificar con rigurosidad la investigación y el desarrollo pues, de estas herramientas. Y también como tal conocer las propiedades funcionales de diferentes plataformas disponibles a nivel mundial. En cuanto a los resultados obtenidos,
y el propósito pues de la presente ponencia y del presente artículo es presentar un análisis de las propiedades y atributos de las herramientas tecnológicas o plataformas para el desarrollo del pensamiento computacional. En esta tabla estoy mostrando 6 de esas herramientas donde podemos ver que uno de los países que mayor generación de este tipo de plataformas tiene es Estados Unidos, plataformas propuestas y realizadas por diferentes organismos dedicados pues a las ciencias de la computación y también a nivel de universidades que generan este tipo de aplicaciones como partes de estudios de investigación. Dentro de estas herramientas encontramos el lenguaje pues, de programación Scratch y otras plataformas muy significativas como Code.org, CodeCombat y csamplio.org. Aquí dentro de este análisis, entonces, que realizamos de estas 6 herramientas, mostramos como parte de los resultados y de los atributos analizados a cada una de estas plataformas, entre los cuales están la usabilidad, la accesibilidad, compatibilidad, gestión del curso, actividades de aprendizaje, seguimiento, evaluación, retroalimentación, trabajo colaborativo. Entonces, sí, haciendo un análisis básico de esta tabla, encontramos que en las 6 plataformas encontramos muchas que no es posible analizar este tipo de atributos porque no lo han tenido en cuenta. Desde allí pues empezamos como a hacer un análisis de cuáles son nuestras necesidades en cuanto a estos atributos, hablando pues digamos de niveles también en los cuales son abordados. Entonces dentro de los resultados encontramos que la usabilidad es del 38.4% de las herramientas que poseen una valoración alta frente a este atributo de usabilidad. En cuanto a accesibilidad, solo una plataforma que es Coveto posee esta propiedad. Por ejemplo, plataformas como CodeCombat y Code.org son las únicas que permiten la gestión del curso teniendo en cuenta diferentes perfiles de usuario, por ejemplo, perfil de docente, perfil de estudiante, perfil de invitado. Asimismo, estas dos son las únicas que permiten hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes y realizar reportes individualizados. También allí, por ejemplo, Code.org es la única que permite hacer valoraciones del desempeño del estudiante de acuerdo con diferentes niveles de dificultad, es decir, en cuanto al atributo de evaluación. En cuanto a la retroalimentación, el 23.1% muestra al estudiante información sobre el resultado de la solución de los problemas resueltos o pues de los retos resueltos. En cuanto al trabajo colaborativo, se encuentra que solo el 30.7% poseen un atributo medio frente a esta funcionalidad. En cuanto ya a la gamificación, sí se presenta un porcentaje mayor, porque como son plataformas de pensamiento computacional concebidas para el trabajo con niños, niñas y jóvenes, se evidencia esa característica de juego. Entonces, por ellos, el 61.5% pues encontramos que posee grandes propiedades lúdicas. Y en cuanto al contenido en español, pues solo encontramos que la plataforma Code.org posee o permite este servicio. Es así como entonces, dentro de las conclusiones encontradas en este análisis, se identifica una variedad limitada de plataformas para el desarrollo del pensamiento computacional. Podría decirse que existe aún una brecha de la mayoría de aspectos funcionales y de atributos de calidad de software en estas aplicaciones, en estas plataformas. Para Chut, en el 2017, declara desde su estudio que aunque existen diferentes plataformas y cursos que enseñan programación a los niños, no se hacen basadas en el desarrollo de la lógica y no permite el desarrollo cognitivo del aprendizaje de la programación. Entonces, pues, genera como esa brecha y esa necesidad de poder trabajar más en cuanto a lo que es el pensamiento computacional y no solo lo relacionado con programación, que las herramientas para el desarrollo del pensamiento computacional son pocas, ya sean físicas o digitales, hablando pues de pronto de físicas
material tangible, que apoyan este tipo de aprendizaje en niños, y la mayoría de estas tienen un costo muy alto. Entonces allí cuando el estudio, por ejemplo, de González en el 2019 y la misma UNESCO en el 2017, declara pues como esa gran problemática que existe de poder que, por ejemplo, los niños y niñas de América Latina accedan a este tipo de plataformas y herramientas porque requieren acceso a Internet o requieren pues como tal acceso a dispositivos electrónicos. Entonces pues se evidencia también una brecha allí en ese aspecto. Y en cuanto a los análisis de resultados, muestra que es necesario que estas plataformas tecnológicas proporcionen funcionalidades relacionadas con la evaluación formativa, la retroalimentación y el seguimiento al estudiante, siendo una gran necesidad para poder lograr que haya una articulación entre ese proceso de aprendizaje y como tal de desarrollo del pensamiento computacional, que para ser evidenciado requiere un proceso de evaluación que esté articulado con todos esos aspectos, con todos los conceptos computacionales, también las prácticas computacionales y la parte pues que debe desarrollar el estudiante en cuanto a la actitud y al comportamiento. Eso sería pues lo que resumiría este estudio. Aquí pues algunas de las referencias.